Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas y bienvenidos a otro programa más de Ciencia a la Vena, por supuesto patrocinado por Fundación 42. Fundación 42. La musicalización. Sí, hay que musicalizar la vida. Y estamos aquí una vez más, ¿cierto? Con Lorena Díaz y con José Illich, que son grandes exponentes de la ciencia. Pueden seguirlos en sus Instagram, que los vamos a dejar al final. Ese va a ser mi clickbait. Está bueno. Y, bueno, espero que hayan disfrutado de todas las cosas que conversamos con Paulina Troncoso, de las noticias que dimos y que estén aquí por curiosidad de saber qué era este tema final que íbamos a tratar. ¿Cuál era esta película tan misteriosa? No, yo creo que es muy evidente, sí. Que es la que está pegando, está en todas partes. Es muy evidente, usted enciende el Netflix y es lo primero que le va a aparecer, así que... Claro, bueno, o sea, hasta astrónomos y astrónomas reconocidas de Chile han comentado de qué tan cierta es esta película, qué tan posible. Por supuesto, ya tiene muchos análisis y por supuesto vamos a seguir analizándola porque hay muchas cosas que hablar de esta película. Y hay que ser no mires claro. Arriba. ¿Sabes? Sí, ya lo dije. Y hay que ser claro que ninguno de estos análisis científicos ha contado con el ojo claro y objetivo de una cineasta profesional. Tenemos aquí a Yele, lo máximo, Yele. O sea, acá tenemos como un triple análisis porque va a ser claro. física, biología, todo se puede divulgación científica, que es a lo que música. Podríamos analizar. Todo. Bueno, Don't Look Up o No Mires Arriba en español es una película, ¿cierto?, que trata de estos dos astrónomos de bajo perfil que descubren un potencial, sí, son de bajo perfil, descubren un potencial exterminio de la Tierra. Descubren que viene un meteorito. Un cometa que es muy diferente, ¿cierto? Todos esos términos. Bueno, yo no sé exactamente la diferencia, así que dejémosle ahí anotado que José nos explique en breve cuál es la diferencia. Una vez me lo explicó, por eso sé que es muy diferente todo. Bueno, pero viene este cometa que va a destruir la Tierra en unos meses más o menos cercanos y que al fondo tienen que avisarle al mundo, a la población del planeta que en el fondo buscar las medidas para hacer algo. Y de eso se trata la película. Claro, ¿Por qué nos interesa? Spoiler. Por la ciencia. Y también por el cine. Sí. Exacto. Oye, yo lo primero que quiero... Dale. Ya. Yo lo primero que quiero comentar es justamente lo que dijiste, Yele, de esto de que en unos pocos meses viene. Pero no era tan así al aire, sino que dijeron exactamente, no sé, eran como 6 meses. Eran 6 meses con 2 días. Y por supuesto, ¿dónde iba a caer el meteorito? En las costas de Chile. Porque recordemos, 8 de cada 10 desastres naturales eligen Chile. Claramente. Y todos ellos eligen Talca. Sí. Ya, bueno, primero lo primero. ¿Les gustó la película? Me encantó. Sí, a mí también me gustó mucho porque aparte, el centro era esto de la comunicación científica, la comunicación de riesgo, cómo comentarle a las autoridades, cómo comentar en los medios, cómo comentar a las personas. Y era un ejercicio en vivo de cómo no hacerlo. Cuando los científicos se desesperaban o cuando él le iba, ¿verdad?, a contar a la presidenta y le empezaba que, bueno, según el algoritmo de no sé qué y la teoría de no sé cuánto, y tenemos una precisión de 100, o sea, pérdida total de tiempo empezara con los tecnicismos. Exactamente. Sí. No, pero a mí me gustó mucho. Yo la amé. José, la encontré maravillosa. Porque está todo lo que menciona Lorena sobre cómo comunicar ciencia mal, que yo ni siquiera se me había ocurrido. O sea, sí, sabía que lo estaban haciendo mal, pero como que ni siquiera se me ocurrió analizarla desde ese punto de vista. Yo lo veía como desde la recepción, como este nivel de fake news y de desinformación y de anticreer, que era como,
es todo Es tan que yo perfecto. pensaba eso, porque yo creo que podrían haberlo explicado de una forma increíble, súper clara, con una presentación, con un PowerPoint, con una cinta audiovisual. PowerPoint hubiera sido peor. ¿Qué pasó ahí? No, PowerPoint hubiera sido peor. O sea, si vas a hablar con la presidenta y te dicen, tenemos 15 minutos, explícame aquí al tiro lo que pasa. Sí. No. Pero a lo que voy es que aunque lo hubieran explicado con peras y manzanas, yo creo que efectivamente la política sí funciona en gran medida así. Sí, por supuesto. Y como en el fondo, como nos movemos hoy día como sociedad a través de las redes sociales y en verdad todo lo que generan, porque ahí también hay otro documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales. Lo vi. Y que habla de este tema de la polarización social, que es súper importante entenderla y que encuentro que en Chile desde el estallido social se vio muy marcado la polarización, que tiene que ver con que uno siempre está como teniendo las mismas noticias. La burbuja social. La burbuja social, eso. Bueno, por otro lado, también mencionar que sí, está todo eso de las redes sociales, de la polarización, pero también es muy importante darse cuenta quiénes son tus líderes, porque la película, como si hubiera ocurrido con el gobierno de Trump, me la compro 100%. 100% total. Me compro... Pero por ejemplo, la presidenta era muy parodia de Trump, yo creo. Totalmente. Sí. Pero si no hubiese estado Trump y, por ejemplo, hubiese estado Obama, no habría sido lo mismo. Yo no me habría creído esa película con un Obama de presidente, ¿sí? O con otro tipo, un político más serio que cree en la ciencia. A diferencia de Trump, a diferencia de Bolsonaro, a diferencia de varios otros, uno que casi salió elegido en Chile, que no creen en la ciencia. Entonces, ese tipo de cosas igual como la fabulosa Angela Merkel, que ella era física. Tenía un doctorado en física. La amo. Claro. O a la Jacinda Ardern. Claro, a ellas tú les llevas esos datos científicos y ellas van a reaccionar como debe reaccionarse, o más, o al menos más cercanamente. Yo al menos creo eso. En ese caso, por lo menos en ese caso, tú sí podías ir a presentarle datos científicos a Angela Merkel, porque ella te va a entender, va a recepcionar bien esos datos. Pero hay que conocer al público cuando se comunica ciencia. Eso totalmente. Es lo principal, sí, lo principal. Y también entender el poder del marketing y la publicidad hoy día. Porque de verdad, o sea, de verdad puedes vender humo, puedes vender piedras, si tienes una buena publicidad, buen marketing, al final por eso también se generan tantas fake news. Bueno, o sea, Coca-Cola vende felicidad. Sí. Oye, yo no sé si habrán escuchado el caso que se dio a conocer esta semana de una emprendedora, una bioemprendedora que había fundado una fundación o una compañía que se llama Teranos, y que ella prometía que con una gota de sangre te iba a diagnosticar como 50 enfermedades. Y ella partió en Silicon Valley y también ha mostrado muchas veces su transformación. Sí, creo que sé quién es. Ella estuvo así metida en unos juicios súper importantes y que había muchos como personas como muy millonarias metidas también. Porque ella básicamente vendió humo con esta empresa, pero le invirtieron un montón. Y ella vendió humo también porque adoptó... Y lo vendió increíble. Tenía marketing, pero... Steve Jobs. Ella era un Steve Jobs en mujer, usaba estos Beatles o cuello alto. Sí, perfecto, negro, sí. Hasta cambió su forma de hablar, y todo esto lo hipervendió con los inversionistas de Silicon Valley, y finalmente era un tollo. Todo era falso. Ella hasta manipulaban los exámenes. Pero ella era como cuando uno dice la realidad supera la ficción, porque yo cuando le seguía la noticia a ella, encontré que de verdad era un personaje de película. Y muy de ciencia. Claro. No, y era una persona que había salido súper bien del colegio, se había metido a la Universidad de Stanford y había abandonado en el segundo año. O sea, era como estas niñas prodigio. Sí, sí. Entonces, tenía todos los elementos del marketing para hacer un gran escándalo cuando cayera. Sí. No, claro. Es Deepak Chopra, pero en Silicon Valley. Sí. No, claro. Sí. Bueno, eso es un buen ejemplo del poder de la publicidad. Sí. No, oye, yo creo que también
otra cosa. También fue muy relevante lo que muestran en la película, y yo creo que pasó bastante acá en Chile, porque en la película estaban como en la época de elecciones, de que estaban nombrando un cargo que apoyaba a la presidenta, y también era súper importante entonces cómo reaccionaba la presidenta ante esta noticia. Y acá en Chile nos pasó vivir una pandemia en medio de los años con más elecciones de la vida. Sí. Entonces también había que estar súper atento en cómo reaccionaban las autoridades, no sé, pues si la evidencia de la pandemia decía que venía una siguiente ola, que había que vacunar, que no. También eso fue súper relevante. Para nuestros auditores extranjeros tuvimos elecciones, las clásicas elecciones de alcaldes, también tuvimos elecciones regionales. Tuvimos un plebiscito. Y claro, aparte de todas las elecciones clásicas de todos los periodos, tuvimos elecciones extra en torno a una decisión sobre si crear o no una constitución. Y recordemos que estábamos con un toque de queda antes de la pandemia. Exacto, porque había un gran estallido social. Y también tuvimos que elegir a quiénes iban a escribir nuestra nueva constitución. Entonces han habido muchas elecciones muy seguidas en nuestro país, y todo esto bajo un marco de analizar a nuestros políticos de forma muy potente. Y ha sido muy relevante, yo creo que en todas esas elecciones de representantes, cómo han actuado frente a la evidencia. Por ejemplo, si apoyan la vacunación, si han apoyado las cuarentenas, ¿qué piensan sobre la inversión en ciencia? Totalmente. Y así es como Isquia Siches, que era la presidenta del Colegio Médico, pasó de que nadie supiera mucho quién era a ser una de las personas más queridas por la población en Chile, porque le decía al gobierno cuando estaban haciendo las cosas mal de forma muy clara. Y en base a la evidencia. Algo muy distinto al personaje de Jonah Hill en la película. ¿Quién es Jonah Hill en esta película? Jonah Hill, recordemos que es el mejor amigo del Lobo de Wall Street en la película El Lobo de Wall Sí. Street. Bueno, les quería dar unos datos curiosos de la película. Adelante. A ver si notaron algo raro ustedes. ¿Notaron algo raro ustedes en Jennifer Lawrence? ¿Tenía el pelo teñido? Bueno, aparte de su corte, su look. Pero danos más pistas. Algo físico en la cara. En la cara. Algo físico. No, yo voy a ser bien honesto. Yo no noté nada distinto en Jennifer Lawrence. Ella tenía un diente visible roto. Se le había quebrado un diente en la película. Entonces, para grabarlo, porque como grabar una película en pandemia, el protocolo de Netflix no les permitía con el fondo relacionarse, a menos de que sean cosas extremas, y consideraron que el diente se podía arreglar en postproducción. Así que y no del dentista. Hay un diente digital en toda la película. Hay un diente digital en Jennifer Lawrence. No es de inicio, porque tuvo este accidente del diente, masticando algo duro, tuvo una fractura, digamos. Parece que tuvo un problema con una carilla. A mí me ha pasado lo mismo, me siento como una famosa de Hollywood. Te hicieron el diente. Pasa lo mismo que los... Oye, ojalá ya tenemos el diente. Son personas reales. Pero qué heavy. Oye, los efectos especiales maravillosos. Estaban increíbles. Sí, o sea, la verdad, lo del diente yo no me habría fijado si es que no me entero por una entrevista que le hicieron a ella. José, ¿qué opinaste de los efectos especiales o de cómo cubrieron toda la parte astronómica? Ya, ok. Primero que nada, con respecto a la parte astronómica, hay muchas cosas que están muy correctas, otras cosas que... Oye, voy a hacer el spoiler alert. Spoiler alert, porque ya spoileamos varias cosas y vamos a seguir spoileando, así que si no han visto la película, toda la gente la ha visto. Pero si no ha visto la película, véala y después ponga el capítulo. Porque hasta ahora hemos dicho solo cosas del trailer. No, hasta ahora hemos dicho cosas del trailer, no hemos dicho nada. Sí. Pero desde aquí en adelante vamos ya lengua suelta, como decimos. Sí, lengua suelta, totalmente. Bueno, con respecto a la astronomía de la película, por ejemplo, ellos predicen dónde va a caer el cometa y con extremada precisión. Eso te quería preguntar, porque me acuerdo que la vez pasada cuando hablamos con la doctora Catalina Morales, que es geofísica,
ella nos comentaba que una de las razones por las que es imposible predecir los terremotos es porque, a diferencia de, por ejemplo, en meteorología, que se lanza este globo al cielo y se obtienen los datos, para predecir un terremoto habría que hacer un hoyo en la tierra y obtener así los datos, entonces sería imposible. Ahora, el cometa se predice con 6 meses y tanto de anticipación. ¿Y cómo? Si está tan lejos, ¿cómo puedo tener tanta precisión para predecir dónde va a llegar, cuándo va a llegar un cometa? En ese sentido, Lore, tienes toda la razón de que no deberían poder predecirlo con tan poca anticipación. En general, cuando los astrónomos y astrónomas predicen las órbitas de cometas, asteroides, etcétera, lo hacen midiendo las trayectorias con los telescopios, ¿cierto? Como que ven un puntito que se mueve a lo largo de varias imágenes del mismo lugar. Entonces dicen, mira, este puntito que se mueve es probablemente un asteroide, un cometa, etcétera. Pero ven ese puntito a lo largo de meses, de años, para poder saber cuál va a ser la trayectoria, porque en un arco muy pequeñito no es tan claro poder hacer esa predicción tan buena como lo hacen en la película. Pero en la película no se ve tan entretenido mirando al mismo cometa por muchos años, entonces como que se salta. y ¿sabes qué? Está bien. El punto es que teniendo los datos, tú efectivamente puedes hacer predicciones muy precisas, y para cometas o asteroides del tamaño de 10 kilómetros como es este, que es el mismo tamaño de un asteroide que destruyó los dinosaurios, o sea, es enorme. Ese tipo de cometas o asteroides tú puedes predecir su trayectoria por 100 años aproximadamente. Así de como clara la puedes tener. En cambio, los asteroides y cometas más pequeños ya puede llegar a ser 1 o 2 años al futuro. Porque hay que recordar que no es solamente el Sol el que afecta la trayectoria del cometa, son todos los planetas los que también van a estar afectando con su gravedad su trayectoria. Claro. Entiendo. Se menciona un asteroide en la película, se llama Chicxulub. ¿Lo han escuchado? Ese es el asteroide que destruyó los dinosaurios. Ese es el asteroide que cayó de los dinosaurios, efectivamente. Lo mencioné ahí en un momento. Sí, es que es el mismo tamaño. Ya. Sobre eso, ¿sabes que me hicieron una pregunta en Instagram y ahora me acordé? Porque me decían que ya, el asteroide que acabó con los dinosaurios no fue como que instantáneamente terminó con los dinosaurios, sino que el asteroide impactó, cambió la atmósfera y eso fue produciendo la muerte progresiva o lenta de la vida que existía en ese momento. Sí, o sea, ¿no pasaría lo mismo con este cometa? Ya. Sí, tampoco es tan lenta, porque, cuando cae el asteroide, cae con la fuerza de literalmente miles de millones de bombas atómicas de Hiroshima. Miles de millones. De millones. Sí, o sea, 1.000 millones de bombas, 2.000 millones de bombas, así, mucho. Entonces, cuando cae este asteroide, primero que nada, genera fuego alrededor de varios kilómetros. Todo se transforma en fuego puro. Pero además, el nivel de intensidad con la que golpea hace que toda la corteza que está ahí salga volando hacia el aire. Incluso pedazos podrían llegar hasta la Luna o Marte. Pero muchos otros vuelven a caer en la Tierra. Y lo que significa que toda la Tierra completa se transforma en asteroides, meteoritos cayendo en todos los lugares. El cielo se calienta muchísimo y empiezas a cocinarte vivo. Alcanza cientos de grados la atmósfera. Entonces, como que sí, no es tan rápido, pero tampoco es como que en un año la cueste. No. O sea, como que no fue una muerte lenta. Claro. Empezaste a cocinarte vivo bastante rápido. Oye, no sabía eso, como de que se levantaba la Tierra y volvían a caer estos mismos pedazos. Tiene mucho sentido, si en verdad imagínate como... ¿Por qué no es una película de eso? Bueno, sería genial. Hay una película con Morgan Freeman, cuando Morgan Freeman es presidente, que se llama Impacto Profundo, que es que un meteorito cae en la Tierra y deja la terrible destrucción, por decirlo. Y ahí la moraleja de esa película es: ten una moto, porque en un auto no te vas a poder escapar del meteorito. Básicamente. Bueno, lo más triste de todo... Dale. Lo más triste de todo es que en este momento estamos 100% seguros que no nos va a destruir un meteorito como el que llega a los dinosaurios.
100% seguros. Ese es nuestro nivel de certeza de que un meteorito de tamaño o un cometa como el de Don't Look Up vaya a llegar. Pero los de cientos de metros, por ejemplo, porque estos son 10 kilómetros, pero 100, 150 metros, 200 metros, de eso no estamos 100% seguros ni de cerca. Y uno de esos meteoritos puede destruir una ciudad completa, cualquiera. Si lo tiráis en Santiago, y Santiago desaparece. Y ese tipo de cosas sí nos pueden pasar, 3 días, mañana, por ejemplo, podría pasar esa cuestión y no nos vamos a entrar. Bueno, se supone que igual está pronosticado un meteorito para el 2022, para este año, en Chile. ¿En serio? No en Chile. O sea, no sé dónde es, pero bueno, se menciona también en la película, ¿cómo es que se llama esta? La Defensa Planetaria, que se creó en 2016, es más o menos nueva. Y sé que la primera misión que tiene la Defensa Planetaria es de enviar un meteorito que viene en camino hacia la Tierra, no de las proporciones magnas de la película, pero sí lo suficiente como para desviarlo. Claro. Oye, yo no quiero seguir en el tono pesimista, pero lo que decía José es que, claro, nosotros estamos muy seguros de que no viene un asteroide de esas proporciones. Pero de lo que sí estamos, yo diría que 100% seguro, es de que el cambio climático y la crisis climática es real, de que fue provocada por la especie humana, o sea, por nosotros, de que nosotros lo hemos acelerado y de que tenemos que tomar acción. Y de eso estamos casi 100% seguros, y yo creo que, bueno, finalmente la película un poco hace ironía de aquello, que no estamos escuchando a la evidencia o la estamos poniendo en duda, o nos estamos preocupando de si es real o no, en vez de tomar acción. Sí, y eso recae de nuevo, ¿por qué se produce ese fenómeno? Por la publicidad. Nuevamente, es que realmente... Maldita publicidad. Si la publicidad los toma. Oye, no acá tenemos que conseguir publicidad para financiar el podcast, no podemos estar tirando... No, pero estimado publicista, usted podría tener una publicidad en este momento. La publicidad es una herramienta con demasiado poder. El tema es, ¿tú vas a usar esto para el bien o para el mal? Que hacerlo en ciencia a la vena sería para el bien. Absolutamente para el bien, absolutamente. Oye, para todos los que podrían estar asustados con los que nos estaba comentando nuestra querida Yele, hay que mencionar que el meteorito, más bien el asteroide que podría caer contra la Tierra este año, tiene 13 metros de diámetro, que ¿se acuerdan del asteroide que cayó en Rusia el 2013, que dejó harta gente herida? Bueno, ese era de casi 20 metros de diámetro, así que 13 metros de diámetro es dañino y hay que tener cuidado y dónde vaya a caer cuando veamos esa luz explosiva. Chile. Claro, cuando veamos esa luz como brillante en el cielo, recuerden no mirar la ventana y alejarse, porque suele ser que entre 1 minuto y 2 minutos después de que el asteroide se deshaga en la atmósfera, llega la onda de choque que rompe las ventanas. Entonces hay que tener cuidado ahí para que lo vemos y nos alejamos de la ventana al tiro, ¿ok? Que lo tengan en cuenta. Qué buen dato. Bueno, contrario a lo que dice el título de la película, mira arriba. Claro, mira arriba y... Oye, bueno, antes de cerrar me gustaría mencionar una cosa, porque lo mencionamos un poquito antes, la diferencia entre asteroides y cometas. ¿Verdad? Se me había olvidado. Sí, los meteoritos son todas las piedras que finalmente chocan contra el suelo terrestre. Ya. ¿Okay? Los meteoros son todas aquellas que entran pero no alcanzan a llegar a la Tierra, al suelo. Las estrellas fugaces. Ya. Los cometas son los pedazos de piedra flotando en la atmósfera, y los cometas son pedazos de hielo y polvo flotando en la atmósfera, y son los que generan esta cola muy bonita cuando se acercan al sol y los puedes ver y brillan, como el cometa Halley. Los asteroides no hacen eso, son solo rocas. Claro, los cometas tienen hielo. No son rocas. No, tienen hielo, y ese hielo se evapora y genera la cola muy bonita. Ok, ¿y los asteroides qué son? Los asteroides son pedazos de roca, pedazos de planeta que no se alcanzaron a formar. Y pueden ser pedazos del núcleo o pedazos del borde del planeta. Pero no se alcanzaron a formar estos planetas y quedaron flotando en la atmósfera. Pero son rocas, son hierro, níquel, son metales. Cuando el asteroide llega a chocar contra la atmósfera ya es un meteoro.
Exacto. Y si llega hasta la Tierra, es un meteorito. Es un meteorito. De ahí lo clarísimo. Señoritas y clarísimo. señoritos. No, súper claro, súper claro. Sí. Bueno, yo había escuchado esta explicación, me encantó refrescarla. Siempre está bueno, siempre está bueno. Bueno, va a quedar grabado porque quedan todos los capítulos grabados de Ciencia a la Avena en el Spotify de Fundación 42. Y ya vamos a ir cerrando, se nos pasó volando. Sí, se nos pasó volando. Pero antes de cerrar, ya esto es lo último, Lore, lo prometo, lo juro. Lo voy a hacer corto. De hecho, voy a ir a... Estoy con el timer. Sí, ya, estoy como los políticos, tengo 30 segundos. Bueno, aparte de esto que le pasó a Jennifer Lawrence, que se le rompió el diente, como esto lo iban a grabar antes de la pandemia y no se consideraba la pandemia, pasaron algunas cosas. Entre esas, Meryl Streep tuvo como al principio que reajustarse porque pasó tanto tiempo sin actuar, y esto le pasó a muchos actores en general, que tuvieron como que volver a cortarse y volver a entrar en el training, porque pasar mucho tiempo en el fondo. No, pero Meryl Streep es ella lo hace increíble siempre. Queen. Es diosa, la queen de las queen. Otra cosa, Timothy, que tenía el pelo corto, sí. Tenía el pelo corto para la película, pasó tanto tiempo con la pandemia que le quedó largo y le dijeron, ¿sabes qué? Nos gusta para el personaje, déjalo así. O sea, para el personaje era, pero lo más ad hoc del mundo. Absolutamente, absolutamente. Y lo otro, aparece... Para los que tienen duda, Timothy es el protagonista de la película Duna. Sí, y en la película se llama Jules, creo. Sí. No, pero espérate, de Duna, de Mujercitas, de Call Me By Your Name, de un montón de películas. Timothy, amado Timothy, aquí amamos gran a Timothy Chalamet. Filmografía tiene. Sí. Y bueno, lo otro, en la peli aparece un código QR. Si lo escanean, los va a mandar a un concierto de Ariana Grande con Kid Cudi. Es el mismo concierto de Don't Look Up. ¡Qué maravilla! Just Look Up. Valía la pena tu dato de último minuto, Yele. Sí, ya, todo. Todo de una, ya, justo 30 segundos. Ahora sí, podemos cerrar. Termina el debate, ya estamos listos. Oye, muchas gracias. Haz los honores. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este capítulo. Nosotros por lo menos lo pasamos increíble. Ojalá que se hayan pasado muy bien. Increíble. Con la musicalización de Yelenos, por tus redes sociales para ver tus videos musicales. Y la verdad es que la pasamos bien y hablando de ciencia, así que qué mejor. Totalmente. Sí, nos vamos a ver en el próximo capítulo, así que José, te doy el pase para que te despidas. Por supuesto, muchas gracias a cada persona que nos está oyendo en este momento. Quiero mencionarles que no olviden compartir este capítulo con sus amigos, sus amigas, sus familiares, para que podamos seguir creciendo y seguir haciendo este maravilloso podcast con estas maravillosas mujeres expertas en todo. En todo lo de la vida. En todo la vida. Hablando de marketing, Somos increíbles. Sí, a mí... Con cada capítulo tengo el beneficio de compartir pantalla y audífonos y micrófonos con ella, y la verdad que es una maravilla. Así que, por favor, permítanme seguir haciendo esto. Cada like me permite pasar un minuto más con ellos. Ya, nos fuimos a nivel astronómico, Neudras. Sí, pues siempre astronomía. Siempre. Bueno, ya, nos vemos entonces próxima semana, mismo canal, misma hora, lo mismo de siempre. Chao. Chao. Chao.